Saludos por parte de Grant Thornton Costa Rica. Es un placer estar el día de hoy con ustedes para este webinar que tenemos planificado para el día de hoy. El tema que les vamos a desarrollar el día de hoy es el impuesto del valor agregado, tratamiento de tarifa reducida en los medicamentos. Para esto vamos a tener dos expositores el día de hoy, don Germán Morales, socio director, y también doña Silvia González, socia de impuestos y legal de Grant Thornton Costa Rica. Nada más, antes de iniciar el tema del día de hoy, recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad, y nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas y comercio exterior. Nada más un anuncio: para el próximo jueves tendremos otro webinar con servicios del IVA con tarifa del 4%, procedimientos. Para eso tendremos a don Germán Morales y a Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton Costa Rica, y también tendremos otro a nivel centroamericano de precios de transferencia. Esto lo vamos a tener en el mes ya de septiembre. Pero vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Le damos los buenos días a don Germán Morales. Buenos días, don Germán. Buenos días, Stevens. Buenos días, Silvia. Todos los que nos escuchan el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en estos jueves, que hacemos de eventos de capacitación en Grant Thornton. Recordar que Grant Thornton es innovación y que creemos que la resiliencia no es simplemente rebotar en el momento de la crisis, sino realmente hacer cosas diferentes para salir de la crisis, para convertir la crisis en una oportunidad, reaccionando con innovación. Hoy el evento, como decía Steven, se llama Tratamiento de tarifas reducidas en los medicamentos, especialmente en el tema de medicamentos, que ha generado muchas dudas en este sector, y por eso lo vamos a dar toda la actividad del día de hoy para este tema. Lógicamente, la información que les vamos a dar está tendiendo para que ustedes puedan conocer la información, los riesgos fiscales que hay en este tema, puedan aprovechar ventajas sobre la forma de usar las tarifas reducidas y puedan tomar decisiones en el planeamiento fiscal de las empresas que se dediquen a este tipo de actividades, principalmente de medicamentos. Para Grant Thornton es un gusto acompañarle el día de hoy. Como dice Steven, vamos a tener eventos durante el mes de septiembre también. Ya hoy se nos está acabando prácticamente la semana con el mes de agosto, así que vamos a seguir con estos eventos en el mes de septiembre y lógicamente los eventos regionales de Centroamérica para que ustedes puedan tener información, para que puedan tomar decisiones. Pasamos con Steven para empezar ya con la actividad de hoy. Muchas gracias. Gracias, don Germán. Sí, muchos eventos tenemos planificados, todo para el mes de septiembre, para el mes de octubre, aquí en Grant Thornton, Costa Rica. Pero vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Le damos los buenos días a doña Silvia González. Buenos días, doña Silvia. Gracias, buenos días. También muchos buenos días a quienes nos están acompañando el día de hoy. Como bien ya hemos hecho la introducción, vamos a conversar sobre la tarifa reducida de los medicamentos, que fue uno de los cambios tal vez importantes con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en vista que no solamente vino a cambiar un tratamiento exento que se había gozado pues históricamente, sino que nos vino a dar una tarifa reducida a partir del 1 de julio del 2019 y que además vino a implementar algunos cambios o limitaciones en cuanto a la aplicación de crédito que tenemos que considerar en cuanto a la acreditación dentro de los términos que nos permite el crédito fiscal con el IVA. Bueno, tal vez comencemos con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró a regir el pasado 1 de julio del 2019. En él, los medicamentos vinieron a establecer una tarifa reducida del 2%, que en su momento vino a ser una ventaja en beneficio en este caso, del consumidor final o del paciente que accedía a este tipo de producto, en vista que pues la tarifa normal era del 13%. Además, como parte de la cadena de valor relacionada al medicamento, no solamente fue el producto final, sino también que se aplicó esa tarifa del 2% a las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos, todo que también estuvieran involucrados dentro de la cadena de producción de esta clase de productos.
Es importante hacernos unas preguntas en este momento para poder hacer el análisis y ver cómo es que se ha implementado este cambio, porque, como les mencionaba anteriormente, tenemos que considerar que hubieron algunos criterios encontrados y un poco tal vez de incertidumbre al momento de la implementación, que incluso llevó a contribuyentes a hacer la consulta específica a la Dirección General de Tributación para poder conocer realmente en qué momento teníamos que aplicar esta tarifa. ¿Cómo aplicar la tarifa reducida del 2% del IVA? Bueno, vamos a tener claro que esto fue a partir del 1 de julio, que a esto lo vamos a conversar, pero que además hay unos temas de implementación como las listas que ya están autorizadas por el Ministerio de Hacienda y además porque aplican el programa Exonet para la importación de algunos de estos insumos y también para efectos de la compra local. Exonet también va a haber una explicación amplia en otro de nuestros webinars de actualización, donde vamos a ver que se convirtió en una herramienta después de esta reforma que no solamente aplica para el tema de exoneración, que era para lo que se utilizaba antes de la reforma, sino que también se está aplicando como un instrumento de autorización para que la Dirección General de Hacienda sea la que aplique o autorice esa tarifa reducida del 2% en estos insumos, materia prima, que es también para la producción de los medicamentos. Tal vez aquí un tema muy importante a efectos de poder entender quién tiene las directrices en el tema dentro del proceso que vamos a revisar. Recordemos que el Ministerio de Hacienda tiene 3 direcciones fundamentales, que son aduanas, el Ministerio, la Dirección de Hacienda y la Dirección de Tributación. En este caso, quienes están involucradas en el proceso es la Dirección General de Tributación, porque es la que califica de alguna forma la lista de los productos y es la que vincula incluso con el Ministerio de Salud a qué tratamiento especial de esta tarifa del 2% se le va a dar. Sin embargo, quien administra la plataforma de Exonet y quien va a hacer este tipo de autorizaciones finalmente va a ser la Dirección General de Hacienda. Entonces vean cómo estas 2 direcciones van a interactuar dentro del proceso y que en veces tiende uno a confundir al momento de cuestionarnos a dónde es que tengo que hacer la consulta o a dónde es que tengo que hacer el trámite. Obviamente era necesaria una resolución en los términos que quedó el artículo 11 del título 1 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es lo que conocemos como Ley de Impuesto al Valor Agregado, para que nos dieran esas directrices que también la vamos a analizar, y posteriormente también aquí hay un tema que vamos a profundizar, que fue esa transformación o esa transformación que se dio dentro de lo que regulaba el artículo 4, la ley 7293, y lo que vino a regular de forma nueva la ley del impuesto de valor agregado. Revisamos esos antecedentes que son de suma importancia, no solo para el tratamiento de los medicamentos, porque incluso tenemos vivo, y ahora lo vamos a revisar, lo que tiene que ver con el equipo médico, que también vienen a pesar de que están dentro del mismo ramo de la salud y en algún momento se manejaban o se trataban de igual forma, ahora las tenemos separadas. Entonces, y que eso también viene a confundirnos en nuestro día a día a la hora de realizar estos cambios o a la hora de adquirir y comercializar este tipo de productos. La ley 7293, que es la ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, tenía un artículo 4 que se enfocaba como les mencionaba, en lo que estaba relacionado con salud, donde no solamente se incluían medicamentos, su materia prima y los productos para su producción, sino también incluía el equipo médico,
así como otros productos, por ejemplo, como las sillas de ruedas. Con esta ley y en complemento con el decreto 21.322, que era un reglamento que emitió el Ministerio de Salud en 1992, complementaba la lista que, de acuerdo con la ley 7293, correspondía la exención, porque estos productos o estas mercancías se encontraban exentas. La ley 7293 nos definía en su momento la condición de medicamento, que era un tema que era acreditado o era, en este caso, competencia del Ministerio de Salud. Y además el Ministerio de Salud se encontraba también en publicar esta lista en el Diario Oficial La Gaceta, que, como les mencionaba, se convirtió en este decreto de 1992. Con el decreto nuevamente definía que eran medicamentos y además exigía que estos estuvieran registrados en el Departamento de Drogas, Estupefacientes y Controles del Ministerio de Salud. Como les decía, aquí hasta este momento estaban exentos. Con la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, que es la 9635, incorpora, y volvamos esto es importante, recordemos que esta ley viene a reformar de forma integral lo que era la ley del impuesto general sobre las ventas. No la derogó para crear una nueva ley, sino que la reformó integralmente y la convirtió en un impuesto de valor agregado. Y de ahí que muchas normas previas, como la 7293, que mencionaban a la ley de ventas, nos comenzaron a generar esa duda y a hacer ese clic con esta nueva reforma a efectos de saber cuál de las dos leyes prevalecían a efectos de aplicar una exención o ahora una tarifa reducida, que era lo que la nueva ley nos estaba disponiendo. Entonces, considerando que esta reforma que se da se implementa a partir del 1 de julio del 2019, viene a eliminar la exención que teníamos sobre los medicamentos y aquellas materias primas, insumos o equipo que estaba relacionado con la producción del medicamento. Entonces, vean cómo una ley nueva viene a reformar una exención que teníamos con la ley del impuesto sobre las ventas y con la ley 7293. Entonces, con esta nueva ley, dice, eliminamos esa exención, pasamos a una tarifa del 2%, y venían todos vinculados con el tema de la lista o los autorizados o la nueva lista de productos autorizados por el Ministerio de Salud. Ahora me devuelvo nuevamente al artículo 4 de la ley 7293. Aquí, como les decía, este artículo era muy amplio y incluía artículos, por ejemplo, como las sillas de ruedas. Estas se van a mantener exentas. ¿Por qué? Porque en la ley 9635, vino a incluir en el artículo 8 una lista taxativa de productos o servicios que se encuentran exentos. Y entre ellos está, por ejemplo, la silla de ruedas. Además, como esta norma no incluyó un tratamiento especial o nuevo en relación, por ejemplo, con el equipo médico nos queda vigente con la normativa vieja, con la normativa anterior. Entonces vean cómo los medicamentos fueron excluidos o extraídos de la norma anterior a un tratamiento especial nuevo con la tarifa del 2%, pero no fue absoluta, porque los equipos médicos, como vamos a ver, incluso porque esto en su momento también generó mucha controversia y hubo un criterio de la Procuraduría General de la República que vino a aclarar estos temas. Entonces, medicamentos, materias primas, insumos, fueron nuevamente definidos en esta nueva ley del impuesto de valor agregado con una tarifa del 2%. Otras mercancías o productos que estaban dentro del artículo 4 se mantienen exentos, como el equipo médico, porque no hubo un tratamiento especial para ellos. Y tercero, hay otros artículos que sí estaban exentos en la ley 7293, pero que ahora sí están exentos también con la ley 9635.
Aquí es importante que consideremos algún tipo de los tipos de exoneración que teníamos previo a la reforma y que de alguna forma su criterio se viene a utilizar ahora con esta nueva reforma. Si bien no como una exoneración, sí como una tarifa reducida al 2%, pero que su criterio, su espíritu, viene también a ser utilizado a la hora de implementar la herramienta de Exonet o de autorizar algunas, lo que es la importación o la adquisición de estos productos con esta tarifa. Nada más, esto es un recordatorio para tener claro cómo es que funcionan los tipos de exoneraciones. En el caso de la exoneración subjetiva, está relacionada con las personas, con el sujeto, y que el legislador le dio esa condición para tener un tipo de exoneración o beneficio fiscal. Entonces, pensemos aquí en una zona franca. La zona franca está exenta por ser o cuando una entidad o un sujeto está sometido a este régimen. No está relacionado con las cosas o con el objeto que adquiera o que venda, sino que está relacionado con el sujeto directamente. Tenemos exoneraciones objetivas. Cuando hablamos de una exoneración objetiva, se requiere que exista un tratamiento especial al objeto o a la cosa que es, en este caso, es utilizada para comercialización y que la ley previó una exención específica. Entonces, pensemos nuevamente en el equipo médico o pensemos en una silla de ruedas, que la ley viene a darles una exención expresa solo por ser el artículo o el producto que se describe. Entonces, aquí, como les decía, independientemente que la silla de ruedas la compre el hijo de alguien que la necesita o esta persona que la necesita, pues siempre va a estar exenta porque es con su condición como tal. En caso de una exoneración objetiva genérica, esto es porque se está dando por un periodo de tiempo. Y pensemos por un momento como el ejemplo que teníamos de las cartas abiertas que emitía la administración hace un tiempo, ¿verdad? Cuando éramos acumuladores de créditos de impuesto de ventas porque vendíamos exento o porque éramos exportadores. Entonces vean que ahí es una exoneración genérica que se le da a una lista de objetos, pero por un plazo determinado. Entonces ahí venía la lista del niño, como decimos nosotros, con varios artículos, y ahí la podíamos utilizar, por ejemplo, nos da una vigencia de 2 o 6 meses. Ahorita, ¿cómo la podemos aplicar con la nueva ley? Sucede con los exportadores, que como sabemos ellos están exentos de IVA a la hora de realizar sus exportaciones, como un mecanismo para evitar la acumulación de créditos. Lo que se hace es pedirle a la administración este tipo de autorizaciones, que es una exoneración objetiva, porque es una lista de bienes y servicios, por un tiempo determinado, donde se pudo demostrar que se iban a acumular créditos al no tener la posibilidad de hacer una acreditación completa, porque sus ventas están exentas. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque ahora vamos a ver que con la resolución que se emite para efectos de autorizar las compras con el 2%, se utilizan estos mismos principios para el contribuyente que así lo requiera. Como les mencionaba, esta transición de la reforma, donde no quedaba claro el tratamiento fiscal de algunos artículos, sobre todo estos que estaban relacionados con la salud, que estuvieron exentos, y porque estábamos ante una reforma integral de la ley de ventas y no porque hubo una derogación y una nueva ley que la implementara con el IVA, es que comienza a darse en criterios técnicos de cuál es la norma que prevalece y cuál es la exención que se mantenían si no existía una derogatoria expresa. La Procuraduría General de la República, que no solo es el abogado del Estado, sino que también emite criterios vinculantes para la administración ante su consulta, emite el criterio C-185 del 2019, mediante el cual tiene conclusiones que al final fueron
equitativas para ambas partes, ¿verdad? El fisco como el contribuyente. Dice, reitera el tema de que fue una reforma integral, que la ley existe y que si no existió una derogatoria expresa de exenciones o tratamientos especiales en esta nueva ley, tenía que o se mantenía vigentes las normas anteriores. Eso sí, en aquellos casos en que la nueva ley venía a darles un tratamiento distinto o si retomaba el tema expresamente, la nueva ley era la que prevalecía en el tiempo. Obviamente para tales objetivos, la misma Procuraduría le dijo al Ministerio o recomendó al Ministerio de Hacienda que realizara la implementación de mecanismos que le permitieran, en este caso, a los contribuyentes o a los comercializadores de los productos, claridad del tema y los pasos a seguir a efectos de evitarnos nuevamente una interpretación, porque como sabemos existe un mar de normativa en Costa Rica y pensar que se derogó y que se mantenía vivo, pues podía ser un tema pues bastante titánico, de tal forma que la administración pues emitió comunicados públicos y algunas resoluciones donde dijo, bueno, de acuerdo con el criterio de la Procuraduría, esta es la lista de las normas que se mantienen vivas. Y para efectos del caso que estamos conversando con la ley anterior, la 7293, solamente mantuvo del artículo 4 vigente lo que corresponde a equipo médico. Considerando que además el artículo 8 del impuesto de valor agregado va a tener el tratamiento expreso de aquellas exenciones que deben considerarse como tal y de aplicación inmediata pues a partir de la vigencia de la norma. En cuanto al artículo 11 de la ley del impuesto de valor agregado, que regula la tarifa reducida del 2%, y ante toda esta historia que les he contado hasta ahora, hubieron consultas formales ante la administración a efectos de escuchar o de tener claridad cuál era el tratamiento de la exención y el cambio de la tarifa del 2%. También tenemos que considerar que la nueva ley o la ley de fortalecimiento incluyó varios transitorios donde varios temas tenían exenciones por un primer año, como fue canasta básica, y otros tratamientos especiales. Entonces, como le digo, quien no está al día con todo este tipo de normativa, pues tiene todo el derecho de pedir aclaración a la administración. Y aquí fue donde expresamente en el oficio de GT 1000 del 2019 indica que para el tema de los medicamentos y todo el tema relacionado con su producción, pues entraría con la tarifa del 2% a partir del 30 de junio del 2019. De tal forma que, como les digo, esto era un tema que ya tenía que aplicarse desde el primer día en que la norma entró en vigencia y que también va a incidir en la forma en que vayamos a declarar, como les voy a comentar más adelante, con aplicación del crédito fiscal. Como complemento a la normativa y de los procedimientos a seguir, la DGH, que es la Dirección General de Hacienda, junto con la Dirección de Tributación y Aduanas, emiten de forma conjunta la resolución 33 del 2019, donde se regula o nos va a dar 6 elementos fundamentales. Uno, la nueva lista de los productos o mercancías que iban a estar sujetas a esta nueva tarifa del 2%, y utilizan como mecanismo y como referencia la página web del Ministerio de Salud, lo cual es pues realmente eficiente a efectos de la consulta, bajo el registrelo.go.cr. Eso es una lista de consulta donde viene por distintas categorías y ahí es donde podemos verificar si un producto está bajo el concepto de medicamento. Aquí hago un antecedente importante.
cuando hablamos de medicamentos pareciera que es un tema pues muy sencillo. Sin embargo, porque pensamos en un jarabe, pensamos en una píldora, una pastilla que podamos clasificar dentro del concepto de medicamento. Pero aquí sí tenemos que estar claros que según la definición que se les ha dado, tiene que ser un producto que venga a restaurar o que sirva de tratamiento para, digamos, para efectos de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento incluso se había dado una discusión porque las vitaminas no estuvieron en algún momento importándose o comercializándose de forma exenta, pero el Ministerio y Aduanas emiten un criterio diciendo, no, las medicinas fortalecen al humano, pero no vienen a corregir ni constituyen un tratamiento que venga a corregir la salud del humano. Entonces, de ahí es que comienzan a darse, obviamente, ya criterios técnicos a nivel de salud que incluye o que nos incluye dentro de los medicamentos. Por ejemplo, se daba mucho el tema en las farmacias al inicio, porque efectivamente existen, por ejemplo, cremas cutáneas que podrían venderse desde un tema estético hasta un tema medicinal. Entonces, por eso la consulta en este registro es fundamental para tener certeza si estamos hablando de un producto que va a estar grabado al 13% o si va a tener que aplicarse la tarifa del 2%. Hay una excepción, ya dice que cualquier medicamento que se importe dentro de las partidas arancelarias 3003 o 3004 no se requerirá de la herramienta Exonet y ya aparece en el arancel con la tarifa del 2%. Entonces aquí, digamos, ya se puede importar y el DUA ya va a venir con la aplicación directa. Otras importaciones que se realicen, que no estén dentro de estas partidas arancelarias, pues sí tendrán que realizar un trámite previo en Exonet para que se autorice la importación en el 2%. Entonces, eso es fundamental y habrá que presentar pues el detalle o la información correspondiente para poder aplicar la tarifa. En cuanto también a la venta local, el de los productos, como les digo, esta lista que está en Regístrelo, igual la norma lo indica o lo regula expresamente, son las fuentes de información para que tengamos certeza a la hora de aplicar esta tarifa reducida. La importación o compra local ya de lo que corresponde a materias primas, insumos, maquinaria, equipo y reactivos, igual nos refiere a utilizar la herramienta Exonet para poder tener la autorización como comercializadores o como importadores para el 2%. Y también se abre la posibilidad de que el departamento, en este caso es el Departamento de Exenciones, que como les decía, es la Dirección General de Hacienda y quien tiene la herramienta Exonet, dice que podría emitir incluso también resoluciones genéricas donde pueda darse hasta por 6 meses esa autorización para adquirir al 2%. Entonces, como verán, esta es como la regulación específica que viene a complementar tanto la ley como el reglamento y guía al contribuyente dentro de los mecanismos que incluso la Procuraduría en su momento estableció para la certeza del contribuyente. Aquí un repaso rápido relacionado con el impuesto de valor agregado para llegar al tema de acreditación. Recuerden que antes el impuesto a las ventas era un impuesto, nosotros decíamos un valor agregado incompleto, porque tenía muchas restricciones al momento de la acreditación y también solo gravaba lo que eran mercancías, y servicios en una lista taxativa. El valor agregado es muchísimo más amplio. Entonces va a gravar todo lo que tenga que ver con bienes y servicios, que eso es como el criterio general. Sin embargo, al tema del crédito y para quienes tengan o apliquen una tarifa reducida, la norma sí establece algunas limitaciones o restricciones que vamos a recordar. En cuanto, limitaciones, obviamente todo aquello que no esté relacionado o vinculado con la actividad, pues no nos va a generar crédito fiscal a la hora de hacer nuestra declaración de IVA.
Aquí incluso un tema de sugerencia o de tip, ¿verdad? A veces cuesta entender o tener claro los parámetros a la hora de saber qué crédito aplica o no. Y entonces, más que todo, es como el ejercicio que hacíamos antes con los gastos que hacemos con los gastos deducibles para efectos de renta. ¿Es o no necesario para mi actividad? Otros requisitos que nos piden del crédito es, obviamente, tener facturas. Bueno, hablamos de facturas originales, como lo que son facturas electrónicas, con todo el complemento que eso lleva. El tema de descuentos que estén también acreditados por comprobantes electrónicos. En el caso de las importaciones, las DUAs, que en este caso, como hicimos ahora el repaso de la resolución 33-2019, tenemos que tener o una autorización expresa para la importación al 2% o las partidas que ya están debidamente autorizadas para hacer la importación con la tarifa directa. Bueno, el tema de IVA a nivel de fábrica es una situación que existe, que no aplica para este caso, pero que no permite el derecho a crédito salvo que se transforme. Aquí es donde está en el tema del derecho a crédito lo que sí queremos recordarles. Como regla general, tenemos derecho a crédito por los bienes y servicios que estén utilizados en operaciones sujetas y no exentas. Sin embargo, para lo que corresponde las tarifas reducidas, la norma nos dice, ustedes no tendrían derecho a acreditación plena de aquellas compras de bienes y servicios que sean utilizados para realizar operaciones gravadas por el 13% como por tarifas reducidas. Obviamente, si importamos al 2 un producto y lo vendemos al 2, pues tenemos acreditación, ahí no hay problema, pero aquí es donde entramos con aquellos bienes y servicios, por ejemplo, un alquiler de un local, que tenemos que aplicarle la regla de la proporción, porque no podríamos acreditarnos el 13% pleno al tener también ventas con esta tarifa reducida. La ley es clara en que el crédito pleno solamente lo va a tener cuando se hagan ventas a la caja o a las municipalidades, los que realizan exportadores, zonas francas, canasta básica, bueno, y algunas entidades como la Cruz Roja y bomberos. Entonces, esto sí es fundamental que lo consideremos a la hora de realizar nuestra declaración de impuestos. En principio, esto era el recordatorio y los antecedentes que teníamos hoy en relación con el tratamiento de los medicamentos y su tarifa reducida. Así que, don Steven, veamos a ver si tenemos consultas o preguntas de nuestros amigos a efectos de poderles aclarar. Un comentario, sí, mientras ubica las preguntas. Decirles que esta explicación de Silvia, amplia y detallada y muy especializada, esto es un tema muy especializado para un sector específico de la sociedad que está en esta actividad, que tiene una serie de recovecos y de complicaciones para tener derecho a esta tarifa reducida o a esta importación o compra local sin IVA. Dos temas importantes de lo que explicó Silvia: identificar si la exoneración es objetiva, o sea, si es el bien, el medicamento el que está siendo exonerado o tiene la tarifa reducida. Y dos, identificar si es subjetiva, si es porque yo soy un determinado contribuyente o porque le vendo a un determinado contribuyente que es el que posee la exoneración, como es el caso de la Caja del Seguro Social. Y el otro aspecto que quiero resaltar de la presentación de Silvia es el tema del crédito. Recordemos que si yo tengo una tarifa de venta de mis productos al 2%, solo puedo acreditar como tarifa máxima el 2%. Lógicamente los medicamentos ya los compro con 2%, por lo tanto aplico el crédito total que yo tengo de eso. El problema, como decía Silvia, son los demás gastos o costos asociados en que yo incurro, que el proveedor me cobra el 13%, como decía Silvia, el alquiler y otros insumos locales que yo pueda tener que vienen con el 13%. Entonces ahí tengo que sacar una proporción, porque yo aplico como máximo el crédito fiscal a la tarifa que yo tengo que le cobro al cliente. Entonces esto es un tema, como un resumen que quería hacerles de la excelente presentación de Silvia. Pasemos con Stevens para algunas preguntas del día de hoy, del tema del día de hoy. Así es, don Germán. Nos pregunta aquí Joaquín Soto: ¿las bonificaciones de medicamentos en las facturas de venta deben cobrárseles el IVA? Y de ser así,
¿dónde se colocaría en la declaración, ya que no se tiene base disponible porque no se cobra solo el IVA? Recordemos que desde el punto de vista de IVA, la bonificación como tal, Hacienda la ve diferente. Primero pensemos que lo que está exento de IVA, según la ley, es las muestras gratuitas que yo dé de producto, la muestra médica, por ejemplo, y algunos productos promocionales que yo regalo, el paraguas o la gorra que yo traigo y se la regalo a mi cliente. Esos son algún tipo de consumo tipo comercial y no tiene que cobrarse el IVA porque es un obsequio que se da. La bonificación tendríamos que pensar en que es producto que yo tengo para la venta que le obsequio al cliente. En primer lugar, está regulado que cualquier producto que yo le entregue al cliente está grabado con IVA, al precio de lista de ese producto que yo entrego. Entonces, pensemos que una bonificación debería estar grabada siempre porque eso es entregar producto gratuito y por lo tanto Hacienda presume que es al precio de lista que yo tengo que calcular ese IVA. ¿Cómo se hace? Se mete dentro de las ventas normales. La declaración tiene una serie de eventos todavía que no está perfectamente elaborada y tiene algunos inconvenientes. Incorpórelo como una venta más y refleje ahí el débito fiscal, aunque no tengamos una factura que lo respalde. O en su defecto, factúrelo para efectos suyos y de esa forma usted determina cuánto es el 13% que usted le está dando de IVA, que usted lo tiene que reconocer como un débito y pagarlo en este caso a la administración tributaria. Y es, don Germán, nos dice, no es una pregunta, pero nos deja un comentario Christopher Brenes, que buenos días, muchísimas gracias por la iniciativa y la excelente publicación. Y aquí nos acaba de llegar otra pregunta. Gracias al señor por el comentario, muchísimas gracias. Gracias. Sí. A don Christopher, sí. Y nos llega una pregunta de Pablo Fallas, si tenemos un medicamento fuera de la partida 3003 o 3004, por estar en el listado del Ministerio de Salud, debe vender la 2%, pero si estoy apenas en un trámite Exonet, me ingreso al 13%. ¿Puedo aplicar el crédito completo mientras tramito Exonet? Sí, vamos a ver. Si yo estoy en procesos de, Silvia puede ampliarlo, si yo estoy en proceso de Exonet y no tengo todavía la exoneración y estoy comprando productos al 13 y yo lo vendo al 13, entonces yo me aplico el crédito que yo tengo. El principio es, yo me aplico el crédito fiscal de la misma tarifa a la cual yo vendo el producto. Por lo tanto, si yo no he hecho la exoneración, funciona así. Lo lógico es que, y esto es un tema con Exonet, Exonet va un poco atrasado. Tenemos que hacer solicitudes previas con Exonet bastantes meses antes para lograr tener las autorizaciones. Hagámoslas como una especie de genéricas para que vengan por periodos de 6 meses de un año, porque si no, si las hacemos específicas, el trámite se vuelve solamente para esa importación o para esa compra. Y ahí es donde pueden verse involucrados en tener que pagar IVAs, que entonces después tienen que vender con el 13%, que lo hace muy poco competitivo a ustedes. No sé si Silvia quiere ampliar un poquito el tema de la tarifa. Solo ahí quería pues agregar o hacer la aclaración, ¿verdad? Que también tenemos que tener cuidado que si el producto se está vendiendo al 2%, pero nosotros estamos importándolo con el 13%, ahí sí tendríamos un tema de acreditación que tenemos que manejar con cuidado, porque no podríamos aplicarnos el 13% aun cuando el producto lo estemos vendiendo al 2%, porque ahí sí la administración podría eventualmente ajustarnos ese crédito, porque al final, a pesar de que Exonet no es tan rápido como quisiéramos o no fuera tan diligente como quisiéramos, la administración sí va a aplicar la regla de la proporcionalidad del crédito, y ustedes sí tendrían que pasar parte de ese 13% digamos, al costo o trasladarlo al costo del producto, y para evitarnos una contingencia, y la administración podría decirle, mire, ¿por qué no autorizó o realizó su trámite de forma previa? Porque ahora usted pagó el 13%, pero yo no puedo dejarle que aplique el crédito pleno. Entonces ahí como tener ese cuidado. Claro. Y otra consulta que ahora sí nos deja Christopher Brenes, dice, en síntesis, el equipo médico, como por ejemplo el que se utiliza para el análisis sanguíneo que se importa, ¿de igual manera sigue siendo exonerado o paga el 2% a partir del mes anterior?
Para pruebas sanguíneas. Sí, es el producto, el equipo médico sí se mantiene exento, pero igual en el tema del equipo médico sí hay que pedir la autorización o la exención para la hora de la importación o la compra local. Sí tenemos que tramitarlo, pero sí el equipo médico sí se mantiene exento y para tales efectos el decreto que les mencioné sigue estando vigente en el apartado o en el anexo de equipo médico. Ok, y por último dice, ¿las ventas de estos equipos médicos a la caja está exento o grabado al 4%? La caja, recordemos que la caja está exonerada un 100%, por lo tanto todas las ventas a la caja yo las hago con cero tarifa de IVA, pero ahí es porque es una venta a una entidad no sujeta. Entonces aquí indistintamente el tipo de equipo o de mercadería que yo le venda a la caja va sin IVA, aunque sea una tarifa reducida al 2, va sin IVA. Sí. Excelente, don Herman. Esas son básicamente las preguntas que tenemos el día de hoy. Yo creo que podemos ir cerrando. No sé si quieren ustedes realizar un mensaje de cierre sobre este tema que tuvimos el día de hoy. Sí, muchas gracias, Steven, a Silvia por la presentación, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Para Grant Thornton es un placer estar aquí, dar estas informaciones todos los jueves con eventos importantísimos para que ustedes puedan tomar decisiones con información confiable. Gracias, Silvia. Muchas gracias y como siempre quedamos a sus órdenes. La presentación va a estar disponible para que quien esté interesado pueda solicitarla por nuestros medios a don Steven y siempre aquí para ayudarles y poderles recomendar para evitarnos, digamos, sustos con todos los temas fiscales. Gracias, doña Silvia. Nada más antes de retirarnos, recordarles que el próximo jueves 3 de septiembre a las 10 de la mañana tendremos otro webinar, servicios de IVA con tarifas del 4%, el procedimiento, esto con don Germán Morales y Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton. Y para el mes de septiembre tendremos precios de transferencia. Este es un webinar a nivel centroamericano. De parte... Steven, nada más agregar que este webinar de hoy en 8 es para servicios médicos. Acuérdense que todo lo que son servicios de salud tienen la tarifa especial del 4%. Entonces aquí lo que vamos a ver es la otra parte de esta. Estábamos viendo aquí mercancías, ahora vamos a ver servicios con tarifa reducida al 4%. Eso es lo que tendremos la próxima semana. Recuerden, como dijo doña Silvia, si quieren la presentación pueden solicitarla al correo que les pusimos ahí dentro de las preguntas. Y de parte de Grant Thornton Costa Rica esperamos que tengan un bonito día. Gracias. Hasta luego.